la transferencia de recursos públicos que se le hacen a la Fundación Omar Dengo y a CINDE, que ha sido el polvorín que se levantó en estos días, en estas semanas. En el caso de la FOD, hace un poquito más de tiempo, o sea, estamos hablando de unas 3 semanas, el caso de la Fundación Omar Dengo, pero en el caso de CINDE fue, recientemente, fue a finales de la semana pasada. Y todavía hoy, esta noticia es muy caliente porque casi a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, terminó la reunión que se dio hoy en la tarde en Casa Presidencial, de toda la junta directiva de CINDE, el presidente de la República, el ministro de Comercio Exterior, el director de el director ejecutivo de Procomer, miembros de la junta directiva de Procomer, en fin, Raimundo y todo el mundo estuvo ahí en el salón de Consejo de Gobierno de Casa Presidencial en esta conversación con el propósito de ver si podía devolverse el río. Por ahí había una frase que dice: solo los ríos no se devuelven, para ver si el gobierno echaba para atrás en la decisión que tomó y que anunció de que no se le iba a seguir haciendo esta transferencia de fondos públicos a CINDE. La transferencia asciende a más o menos unos 2.000 y un resto de millones de colones al año. Estamos hablando de casi 4 o 5 millones de dólares al año que están recibiendo tanto de COMEX como de Procomer, CINDE, para que en teoría con esos recursos se encargue de cerrar las ventas en la atracción de inversión extranjera directa. Eso es el caso de CINDE. Y el caso de la Fundación Omar Dengo, se habla desde que desde el 87, 88 que se fundó esta fundación. Dicho sea de paso, empecemos con la Fundación Omar Dengo, y ya hice un Facebook Live sobre eso, ya hay comentarios míos en las redes sobre el tema. La Fundación Omar Dengo la crean en el gobierno primero de Óscar Arias Sánchez, gobierno del 86 al 90. En el 87, más o menos 87, 88, se monta esta fundación para que empiece a operar como una especie de estado paralelo, un brazo paralelo de la gestión gubernamental. Y es interesante, es una fundación conformada o constituida por varios funcionarios de la administración de señor Óscar Arias Sánchez, de ese periodo. Entonces tenemos varios diputados de esa época, ministros de esa época, participando en la conformación de la Fundación Omar Dengo. Y luego empieza a hacerse un convenio, a trasladarle competencias de proyecto de informática educativa a esta fundación, a quitárselo al MEP y decirle: no, usted encárguese de eso, todo a dedo. O sea, nunca hubo una licitación pública de nada, y las cosas empiezan a pasar de administración a administración, y los fondos empiezan a aumentar, los fondos que del presupuesto nacional se le trasladan al Ministerio de Educación Pública, y el Ministerio de Educación Pública, así como tiene una partida que le da platas a las universidades, el Fondo Especial de la Educación Superior, hay una partida para el programa de informática educativa que iba para la Fundación Omar Dengo. Cuando fui diputado en 2014-2018, yo levanté la voz muchas veces por esas transferencias multimillonarias que se estaban haciendo a la Fundación Omar Dengo, sin que hubiera una muy clara rendición de cuentas en relación a lo que estaba haciendo la Fundación Omar Dengo con eso. De hecho, inclusive tuve una experiencia en algún momento que estuve promoviendo que se le diera una computadora a cada niño. Estamos hablando para la campaña del 2010. Basado en un experimento, un plan que se había hecho, que se había implementado con mucho éxito en Uruguay, denominado Plan Ceibal, y todo eso inspirado también en unas computadoras desarrolladas allá por el Instituto Técnico de Massachusetts, el MIT, y un tipo de apellido Negroponte. Aquí hubo en la zona, la Fundación Zamora Terán empezó a hacer una distribución de este tipo de computadoras en Nicaragua, y aquí la Fundación Quiroz Tansi empezó a hacer lo mismo, distribuyendo estas computadoras o pretendiendo dar una computadora a cada niño a nivel escolar. Y se topó con la resistencia de la Fundación Omar Dengo, que se oponía a ese modelo porque ellos insistían en los laboratorios. Tenía que ser un laboratorio donde ponían las computadoras, les echaban llave, y los chiquillos 1 o 2 veces a la semana llegaban ahí a toquetear las computadoras, encenderlas y cosas de esas en la clase de cómputo, de informática que recibían. No se llevaban, por supuesto, ninguna computadora a la casa, etc. Entonces, los alcances de ese formato de los laboratorios realmente no estaba teniendo el impacto que se requería. Pero bueno, tampoco nunca los ministros de turno le levantaron, cuestionaron esa labor, y más bien se fue intensificando la cantidad de dinero que se le trasladaba a la Fundación Omar Dengo. Dicho sea de paso,
durante muchísimos años quien estuvo liderando la Fundación Omar Dengo fue la esposa del exministro de Educación de Oscar Arias, Francisco Antonio Pacheco, quien fue luego diputado en el gobierno de Oscar Arias. En el segundo gobierno de Oscar Arias fue los 4 años consecutivos fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces su esposa, Clotilde Fonseca, fue la que estuvo al frente como presidente de la Junta Directiva de esta fundación, recibiendo unas sumas multimillonarias de recursos, a tal punto que si uno suma la cantidad de transferencias recibidas a lo largo del tiempo, se encuentra con que han sido más de 500 millones de dólares. No son 3 pesos, 500 millones de dólares. Estamos hablando que en el caso de CINDE estamos hablando de 2 millones, de 2, 3 millones de dólares, no, 4 millones de dólares al año, más o menos. En el caso de la Fundación Omar Dengo han sido, 500 millones de dólares a lo largo de más o menos 20 años. Una cantidad muy grande de dinero que están recibiendo todos los meses esa fundación. El convenio que tenían ellos firmado con el Ministerio de Educación Pública vencía en marzo de este año y firmaron una adenda para extenderlo 3 meses más, para ponerlo a vencer en mayo. Y lo que el gobierno dijo, ¿sabe qué? La verdad es que no vamos a seguir adelante con este convenio. Lo llevaron al Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación dice, no, inclusive vamos a eliminar el programa de informática educativa y lo vamos a sustituir por X, Y y Z, otros programas. Entonces, bueno, se armó el zaperoco alrededor del tema, que qué barbaridad y no sé qué cosas. Y bueno, empezó a salir información señalando que, de todas maneras, el Ministerio de Educación Pública paga los salarios de todos los funcionarios que están en el programa de informática educativa al frente de los laboratorios, etcétera. Entonces, que esas personas van a seguir en la planilla del Ministerio de Educación Pública, pero ahora con un enfoque diferente. Entonces ya, tranquilizó a mucha gente, por lo menos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública ligados al programa de informática educativa. Y le dijo a la Fundación Omar Dengo, no vamos a seguir con el convenio. No estamos diciendo que no, y ahí dejaron la puerta abierta, no estamos diciendo que no pueda tenerse algún tipo de relación hacia el futuro, pero ese programa ya se eliminó y como ya se eliminó, no se justifica el que nosotros sigamos trasladándole los recursos y el monto de los recursos que les hemos trasladado a ustedes sin ningún tipo de licitación, dicho sea de paso. Bueno, ahí donde estamos, el Partido de Liberación Nacional salió de inmediato a atacar la decisión del gobierno. Acordémonos que la Fundación Omar Dengo es un hijo de Liberación Nacional. Y si vemos quiénes son los que han conformado la Junta Directiva y quiénes han sido el Comité Consultivo y quiénes han estado en los cargos más relevantes de esa fundación a lo largo del tiempo, vamos a ver que la gran mayoría provienen del Partido de Liberación Nacional. Entonces, bueno, aquí hay algo que no está bien. Es mucho el dinero para los resultados que hemos recibido como país, así que conviene hacer un alto en el camino. Pero luego viene un poquito más, y ahí es donde viene la reflexión mía, que ahora voy a ligar con lo de CINDE. Eso es FOT, pero voy a meterme en CINDE antes de compartir la reflexión. En el caso de CINDE, el Ministerio de Comercio Exterior y la Junta Directiva de Procomer toman la decisión de rescindir el convenio que tienen con CINDE, un convenio que más o menos desde el 2010 empiezan a trasladarle recursos del presupuesto de COMEX y de Procomer a CINDE para que junto con el presupuesto propio, recursos propios que tiene CINDE, se encargue de hacer el cierre de ventas de lo que es la atracción de inversión extranjera directa. Dicho sea de paso, CINDE tiene una oficina en Nueva York, nada más, no tiene oficinas en diferentes lugares como tuvo en el pasado, tiene una oficina en Nueva York. Y ha realizado una labor de canalización de inversión extranjera directa para llevarlas a los diferentes parques industriales y zonas francas para que se establezcan, la mayoría dentro de la gran área metropolitana. Esa es la realidad. Ha hecho una labor, ha hecho unos aportes importantes, este trabajo a lo largo de la historia, pero viene el tema de si se justifica que una entidad privada, una asociación sin licitación siga recibiendo fondos de la forma en que lo ha estado haciendo CINDE pasado. Lo mismo con la Fundación Omar Dengo. Se justifica que siga recibiendo esa cantidad de dinero. Y acá también yo le salí al paso a mucha gente diciendo, la pucha, es que se va a caer la inversión extranjera directa, y ahora que necesitamos nosotros tanta inversión para generar puestos de trabajo y con el puesto de trabajo reducir la pobreza, etc. A ver, suavecito. Porque la inversión extranjera directa no solo ingresa a través de la oficina de Procomer o de la oficina o del Ministerio de Comercio Exterior o de CINDE. La inversión extranjera directa es de diferentes, viene a Costa Rica a través de diferentes formas y tiene diferentes
sentidos, intencionalidades. Entonces hay mucha inversión extranjera directa. Yo andaba ayer en la zona de Cóbano por un asunto de trabajo. Bueno, la inversión extranjera directa que hay en la zona de esa playa, las playas que van desde Malpaís, pasando ahí por Santa Teresa, Playa del Carmen, Manzanillo, Playa Hermosa. Bueno, es impresionante la cantidad de recursos que han caído allá en esa zona. Toda inversión extranjera directa. Cuando uno ve el aeropuerto que se está terminando de construir en Cóbano, uno se da cuenta que es una inversión extraordinaria, producto del aporte de un socio local que está aportando las tierras, pero de unos españoles que también con sus ahorros y consiguieron recursos por otro lado, están metiendo para hacer esa importantísima obra, esa inversión extranjera directa que va a mejorar dramáticamente toda esa zona. Entonces, uno se da cuenta que inversión extranjera directa viene por todo lado, llega a los diferentes bufetes, llega a través de los consulados, llega a través de las embajadas extranjeras acá, el boca a boca, de diferentes formas llega la inversión extranjera directa. Dice, la pucha, Costa Rica, qué interesante, estoy viendo que está fulano, sultano, mengano, voy a explorar cómo están las cosas, se acercan a su respectiva embajada, la embajada les dice, sí, vayan a tal lado, vayan a tal lado. De hecho, inclusive Procomer le ha pasado muchos leads o muchas pistas o muchas, muchas pistas, lead en inglés es, bueno, unos intereses o personas o empresas interesadas en algo, vaya, siga esa línea de interés de una empresa para ver si logramos concretar lo que materialice su inversión, o sea, que cierre la venta. Entonces, bueno, ahí estamos. El gobierno hoy tomó la decisión de seguir explorando las posibilidades. Yo hice un comentario señalando que deberíamos aprovechar lo que ha sucedido ahora con la FOT y con CINDE para eliminar del presupuesto nacional todas las transferencias a entidades privadas. No debería haber en el presupuesto nacional una sola transferencia para ninguna asociación, ninguna fundación, ninguna organización de derecho privado. Ninguna. No tiene que financiarse del presupuesto nacional. Destetemos. Soltemos de la ubre del Estado a todas estas entidades privadas. Si no se pueden sostener con sus propios recursos, entonces que cierren. No puede ser posible que las personas busquen el alero del político para que las metan en el presupuesto para que puedan vivir de la transferencia presupuestaria de nuestros impuestos. Todo eso hay que eliminarlo. Tenemos que entender de que las entidades que no puedan subsistir por sus propios medios, pues entonces que cierren. Así de sencillo, así de sencillo. No es el caso de la FOT, no es el caso de CINDE. Ambas tienen, en el caso de CINDE, tiene un fondo patrimonial importante y de ahí tiene unos rendimientos con los cuales puede seguir operando. Claro, va a tener que achicarse. No es el caso de la FOT. Si la FOT me he dado cuenta que tiene una gran cantidad de cursos que vende, cursos de informática, etcétera. Entonces, como fundación va a seguir generando sus propios recursos, etcétera. Y ambas organizaciones pueden eventualmente participar en licitaciones que haga Ministerio de Educación o COMEX y Procomer para brindar algún tipo de tercerización de servicios. Eso es básicamente lo que uno esperaría hacia futuro, pero no asignadas de a dedo, pegadas al presupuesto de la República.